¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está la amada del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trae la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a ir y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar desde Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Edison Daniel. Amén. Abba Padre. Hermanito, hoy les vengo a hablar, a recordar de Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mira, en delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me ha de pastorear. Ese es el único pastor que tenemos nosotros. Por eso yo vengo a recibir de hoy, de Él, para que nosotros seamos pastoreados por el Cristo que mora en vosotros. Ese es nuestro pastor, el nuestro Señor, el Cristo bendito, Abba Padre. Y con ustedes, el gran ministro Miguel León Peña. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta amada madre iglesia? Abba Padre. Brillando más que el sol. Mira, cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios. Mira, yo desde el principio, hace 15 años atrás, he venido predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros oímos la gracia de Dios, muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que Él nos agarró por medio de su Hijo y nos bendijo, cuando dice que nosotros, a través de la muerte de su Hijo, quedó cumplida la ley. Quedó cumplida la ley porque Cristo la cumplió. Y eso hace que tú y yo no seamos pecadores. Y entonces nosotros hemos tergiversado esto, ¿verdad? Y se ha agarrado la libertad de los hijos de Dios como un libertinaje. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Miguel? Miguel hace que nos devolvamos hasta atrás, a ver dónde fue que nos caímos, dónde fue que nos salimos, dónde fue que nos deslizamos. Porque la gracia de Dios no es para dejar los mandamientos espirituales de Dios, sino para dejar los mandamientos de Moisés, que son totalmente diferentes a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Moisés son mandamientos terrenales. Mandamientos de Dios son mandamientos espirituales. Si tú andas por el Espíritu, entonces tú ya cumples los mandamientos de Dios. Sí vamos comprendiendo. Pero se ha tergiversado el asunto y hemos terminado por andar por la carne y satisfacer los deseos de la carne y no estar por los frutos del Espíritu en agradecimiento a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios agarró y envió a su Hijo, a su Hijo predilecto. Dios mismo se manifestó en carne para ser crucificado por nuestros pecados. Entonces, ¿vamos a seguir nosotros en la misma andanza de la carne? En ninguna manera. ¿Usted va comprendiendo? Amén, amén. Yo lo recibo. Por eso hoy nos vamos a devolver un poquito en la historia para que comprendamos quién eres tú, lo especial que tú eres para Dios. Tú eres alguien muy especial para Dios, pero tú estás siendo desagradecido. Y ahí es donde entra la divina gracia
de Dios. Hoy vamos a hablar de la revelación del misterio de Dios y del Cristo. Mira, entre paréntesis, el arca. ¿El qué? El arca. Muy importante que nosotros comprendamos que Dios a través del tiempo ha trabajado con 3 arcas. ¿Y qué es el arca? El arca es una caja pequeña o grande de madera, metal, yo digo ahora también de carne, que se usa para guardar objetos de mucho valor. Yo doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito por habernos permitido estar hoy aquí con todos nosotros. Amén, amén. ¿Cuántos no entienden este misterio, el cual hoy nos hace muy privilegiados? ¿Somos nosotros privilegiados al tener esta gracia de Dios? Amén, la recibo. Mira, muy importante. Muchos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Han tomado la palabra de Dios en vano, como fuente de ganancia, personas o personales. Personas que solo han pensado en ellos mismos. Envolviendo a los santos en sus comedias titiriteras. Perdón. No, que me estoy haciendo popó. Y ahora ustedes si hay un baño por ahí, pero no. Sí, bendecido, allá ve. Te va por aquí, derechito y ahí está. No se preocupe, no se ríe. Es muy importante que nosotros prestemos atención, porque si nosotros venimos a calentar sillas, perdimos el tiempo. Es lo mismo que tú estás yendo, te das 3 golpes de pecho, te arrodillas, te confiesas, vas y hablas con el ministro. Ey, tú estás perdiendo el tiempo. Se trata es de recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces es muy importante recuperar el tiempo perdido. El estudio se llama La revelación del misterio de Dios y del Cristo, entre paréntesis, el arca. ¿Cuántos no entienden este misterio, el cual hoy nos hace muy privilegiados el entenderlo? Muchos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Han tomado la palabra de Dios en vano, como fuente de ganancia, envolviendo a los santos en sus comedias titiriteras. Espero en mi Señor Cristo bendito hoy abra el sentido del entendimiento para que obtengan libertad, no un libertinaje, y lleven esta libertad al pueblo de Dios en todo lugar, en toda lengua, en toda raza y en toda nación. Para esto, hoy vamos a devolvernos a comenzar desde el principio, pues Dios quiere que nos devolvamos a ver de dónde nos desviamos y así entrar nuevamente en el camino del Señor. El mensaje de Dios es muy específico, solo que como cuando pasas una palabra por muchas mentes, para llevar un mensaje se tergiversa y por consecuencia se malinterpreta el mensaje original. Si yo aquí le doy al hermano en el oído, y esas son prácticas que se hacen coloquialmente, yo le doy a él un mensaje en el oído, él lo pasa, nunca aquí llega igual. Nunca llega igual. Siempre hay alguien que no escuchó bien y dice lo que supuestamente pudo haber sido. Así mismo ha acontecido con las Sagradas Escrituras. Cada vez que han hecho una Biblia nueva, han tergiversado la palabra de Dios. Y cada vez que vienen a hablarle a los hermanos, han sacado de un versículo un contexto y han tergiversado absolutamente todo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el hombre desde el principio hasta ahora sigue en la misma desobediencia con Dios. Y pareciera como, no, es que es imposible obedecer a Dios. El cuerpo está hecho, aún el apóstol Pablo en sí mismo
Como iba de gloria en gloria, al principio decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo con el cuerpo voy a cumplir la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? Los 10 mandamientos. Esa es la ley del pecado. Y con mi corazón, la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que es malo, que siempre quiere echar la burra para el monte. Pero Cristo se dejó dominar de la carne. Y Pablo terminó dejándose dominar de la carne. No, Pablo es un santo del Señor. ¿Y por qué entonces si Pablo alcanzó eso, aún después de haber sido perseguidor de la iglesia y considerado como un asesino, y llegó, alcanzó la gracia y la vida eterna, ¿por qué nosotros no? Si Dios no hace acepción de personas. Lo que tenemos nosotros es que hacer que entre la palabra por aquí y llegue a nuestro corazón. Que la sintamos en el corazón y digamos, verdaderamente vale la pena servirle a Dios. Verdaderamente tenemos que obedecer a Dios. Verdaderamente tengo que dejar de hacer el mal y trasladarme a hacer el bien. ¿Para qué sirve toda la escritura? Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene una utilidad de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad, que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Para eso son las escrituras. ¿Por qué vamos entonces a la iglesia? ¿Por qué compartimos la palabra del Señor? ¿Para estar en la carne o para estar en el espíritu? Entonces tenemos que andar por el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque se trata es de que la gente piensa, y los ministros y muchos ministros incompetentes, pastores, curas, sacerdotes, etcétera, piensan que es imposible portarse bien. Pero lo cierto es que aquí tienen la prueba de un milagro. El alcohólico ya no lo soy, fornicario, adúltero, etcétera. Todos los deseos de la carne, y ya no lo soy. O sea, esto quiere decir que sí podemos cambiar. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Esto quiere decir que si yo estaba según la carne, ahora estoy según el espíritu. Esto quiere decir que sí vale la pena esta gracia, que sí valió la pena la muerte de Cristo, que sí valió la pena la crucifixión. Por mí valió la pena. Ahora, desde el principio, Dios ha escogido a familias y pueblos no muy grandes. Primero escogió a Noé, 8 personas en el arca. Luego escogió a Israel, de donde salió de un solo hombre, que hizo 12 tribus. Una nación en comparación a todas las naciones no es algo pequeño. Por eso un pueblo pequeño vendrá a ser grande. Dios ha agarrado a un pueblo pequeño, pero un pueblo que le va a servir a Dios. Un pueblo que no va a venir a servirle a los hombres, sino a Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso tenemos que devolvernos atrás a ver dónde fue que se salió el asunto. ¿Dónde fue que se mezcló el arroz con mango? Queridos hermanos, aunque muchos digan que no, desde el principio el principal problema es y será la desobediencia. Es el único problema que hay entre Dios y los hombres. Si no, no se hablará de una reconciliación con Dios. Recordemos, Dios preparó el primer cuerpo humano y lo llamó Adán. Y por andar en desobediencia, Dios sacó Espíritu Santo de él y lo dejó un alma viviente. Eso está en Ezequiel 28, 19, 18. Ezequiel 28, 18 y 19. Recordemos que desde Adán hasta Noé,
todos, con excepción Noé y su familia, quedaron destruidos. Pero antes de destruirlos, Dios le dio una oportunidad muy larga y con mucha paciencia. Dios mandó a construir el arca a Noé. Mira, mientras que Noé construía el arca, ya él se estaba preparando para lo que venía, ¿sí o no? Y la gente que estaba alrededor de Noé se reía porque decía, no, Dios nos perdona. No, aquí no va a pasar nada. En esa arca Dios guardó su creación, lo cual es su tesoro más grande, es de saber, la vida. Dios ahí guardó la vida humana con Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y guardó la vida animal, terrestre. Luego envió el diluvio y todo lo demás que pasó con ellos perecieron. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo lástima. En ninguna manera. Fueron desobedientes. No le agradó a Dios. Hicieron airar a Dios y Dios entonces envió el diluvio. Muchas veces pensamos que no importa, de todas formas nos vamos a morir y vamos a regresar al cielo. El asunto está, no es cuando salgamos del cuerpo. El asunto está en mientras estamos en el cuerpo. La angustia, el hambre, la desesperación son pruebas que el ser humano, que el espíritu sufre dentro del cuerpo del ser humano. No es fácil para el espíritu soportar todas estas cosas. Decepciones, angustia. Entonces ahí es precisamente, para eso fue que vino Cristo. Cristo no vino por la descendencia, por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham. O sea, los hijos de la fe. Para cumplir aquella promesa que Dios le había hecho a nuestro Padre ancestral. Para eso es que estamos aquí. Para que nos reconciliemos con Dios y con esta reconciliación, estas pruebas sean menos dolorosas, o si es posible, alcancemos la bienaventuranza de la que habla David, y ni siquiera Dios nos vea conforme a nuestros hechos. ¿Usted va comprendiendo? Lo más sorprendente, que todavía después de haber visto manifestada la ira de Dios, ni le alabaron, ni le dieron gracias, ni le glorificaron a Dios de la creación y el Dios inmortal e invisible. Todavía después que Dios destruyó a toda aquella gente que solamente conservó la vida de Noé y los animales que estaban con Noé, todavía así, hasta el día de hoy, no tememos. Bueno, pero nosotros no vimos eso, pero estamos viendo lo que está pasando ahora. Porque no es muy distinto a aquello que estaba ocurriendo allá. Ahorita hay terremotos, hay guerra, rumores de guerra, o no lo hay. Maremotos, hay tornados, está lloviendo donde no llovía, se está secando donde no se secaba. ¿Y acaso no todas estas cosas han acontecido ahora, pero Dios ha hablado de ellas antes que acontezcan? O sea, no, entonces no le vamos a temer a Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Sí, Dios es misericordioso, pero también se aira. Y es precisamente lo que yo deseo. Comprendiendo todas estas cosas, lo único que deseo es que buscar a los escogidos de Dios, a los apartados, a los predestinados, para hacer feliz a Dios. Más nada. Si nosotros hacemos feliz a Dios, si lo que hace que las cosas en la tierra marchen mal es la ira de Dios, ¿no debiéramos de hacerlo feliz? ¿Y cómo podemos hacer feliz a Dios? ¿Cómo? Apacentando sus ovejas. Así hacemos feliz a Dios. Cuando aparece Abraham, después de Noé, cuando aparece Abraham, que vino de la descendencia de Sem, el hijo de Noé, el cual había bendecido, Dios hizo pacto con él y le prometió que le concedería el deseo de su corazón, dándole descendencia. Al llegar Isaac,
de donde viene la simiente, tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a los levitas y a los judíos de las 12 tribus de Israel. En este lapso de tiempo, Dios ordenó a Moisés crear un arca. Allá tenía el arca de Noé. Ahora hizo el arca del pacto, el arca de los decretos. Mosca con la palabra arca. Y mandó a Moisés a crear un arca donde guardó el tesoro de la demostración de la existencia de Dios, como es las tablas del pacto, una pequeña urna de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció, símbolos de la existencia de Dios. Dios manifestó su gloria y poder en estas cosas. Pero tampoco aquí, a pesar de tanta demostración de parte de Dios que estaba entre ellos, no le dieron gracias a Dios, ni alabanzas ni culto voluntario, sino que se envanecieron en su razonamiento y su corazón fue entenebrecido, al punto que presentándose Dios como Dios, no le dieron gracia, sino que prefirieron dar culto a las criaturas creadas por los hombres antes que al Creador. Demostración de esto es el caso de Abinadab y Obed-Edom, donde se observa que por 20 años que estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab, a causa de que Israel adoraba imágenes hechas por manos de hombre, antes que al Creador, el arca estaba ahí en la casa de Abinadab, pero no se manifestó la gloria de Dios. Así está escrito en 1 de Samuel, capítulo 7, 1 al 4. Vinieron los de... Les voy a contar un poquito la historia conforme a lo que está escrito. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios. ¿El arca de quién? De Dios. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. Dios en 20 años no se manifestó en ese lugar. Algo estaba pasando. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel como Dios habla hoy a vosotros. ¿Está hablando Dios aquí? Amén. Diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los ídolos ajenos y a Astoro de entre vosotros. O sea, Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo que quite las imágenes y que solamente adore al único Dios invisible. Y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y os librará de la mano de tus enemigos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, o sea, las estatuas, imágenes hechas por hombre, y a Astaro, y sirvieron solo a Dios. ¿Por qué Dios en 20 años no se manifestó? Porque adoraban imágenes, daban honra y culto a otros dioses. Eso ocurre en Venezuela, ocurre en muchos países del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque la católica, apostólica y romana, que es la más antigua, agarró y nos embrujó con sus palabras lisonjas y nos enseñó a apartarnos de Dios en vez de acercarnos más a Él. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que evitar. La gracia de Dios muy bella, muy hermosa, pero muchos la toman con un libertinaje. Y no se puede tomar con libertinaje.
porque entonces terminarías decepcionando a Dios. Y la idea es reconciliarnos con Dios. En cambio, con Obed-Edom, mira lo que pasó. Fue diferente, en mucho menos tiempo Dios se glorificó más. En 2 de Samuel dice que el rey David sacó el arca de la casa de Abinadab. Y cuando la llevaba, uno llamado Usa, hijo de Abinadab, al tocar el arca, cayó muerto. Y este también era levita. Y el rey tuvo temor de llevar el arca, así que la dejó en casa de Obed-Edom. Mira cómo está escrito en 2 de Samuel capítulo 6, 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios. Después que vio que aquel la tocó y se murió, David dijo, no, esto no va para mi casa. Esto tiene que estar en la casa de un levita, que era por Dios ordenado a los levitas solamente estar con el arca del Señor. Así que David no quiso traer, pero si el arca de Dios a la ciudad de David no la quiso llevar, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. ¿Cuántos meses? 3. Y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa en 3 meses. Yo le he venido diciendo a la amada, cuando nosotros invitamos a alguien, le decimos, mira, para como la vista es tremendita, ¿verdad? A veces por lo que vemos decimos, no, ya. Mira, no, aquí date 3 meses, o sea, 12 sábados. 12 sábados para que tú vayas comprendiendo el alimento espiritual. Y entonces tú vas a decir, después de 3 meses, tú vas a decir si la bendición de Dios cayó sobre ti o no ha caído. Pero tú te tienes que dar esos 3 meses. Y mira qué casualidad, en Obed-Edom en 3 meses consiguió bendición de Dios, mientras que aquellos en 20 años no conseguían bendición de Dios. La diferencia es que aquí no se adora imagen. Aquí entendemos que Dios es invisible y que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Estar convencidos que todo lo que hay vino de lo que no se veía, sino que se imaginaba. Y pácata, así es la fe. O sea que yo considero que vamos por buen camino. Pero todos y cada uno de nosotros, como miembros de un mismo cuerpo, tenemos que poner nuestro grano de arena. ¿Ve? ¿Y qué tengo que hacer, bendecido? Mira, ser agradecido con Dios. Más nada. Al tú ser agradecido con Dios, vas a ser feliz a Dios. Entonces dices, entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Moca con la palabra arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios, y estaba David vestido con un efod de lino. Dieron 6 pasos, 6 días, ¿ok? Y en el 7º se sacrificó el cordero y se repartió alimento. Y dice que David hizo un fiestón ese día y le dio torta, ¿sí? Con torta de pasitas, y le dio pan y le dio cordero y buey a todo el pueblo. Todos se saciaron y comieron alegremente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada 7º día? Reposar en el Señor, danzar en el Señor.
Danzar no es dar vuelta aquí y gritando como no. Tenemos la fiesta de Dios en nuestro corazón. En la alegría de Dios cada sábado, unidos unos con otros, cada día amándonos más, ayudándonos unos con otros. ¿Usted va comprendiendo? Podemos observar que cuando se adora a Dios y se obedece a sus mandamientos, las bendiciones de Dios se hacen manifiestas. Nosotros le decimos a los hermanos que se den aquí oyendo esta gracia por 12 días sábados, que son 3 meses, para que vean la gloria de Dios manifestada. Primero, aprenderás a dejar de pensar en imágenes y estatuas y poner tu fe en esas cosas, y pondrás tu fe en el único Dios verdadero, el Dios invisible. Amén. El que tiene el poder para hacer todas las cosas. Segundo, conocerás que eres un bendito, una bendita de Dios. Que Dios te adoptó como hijo o hija suyo. Y comprenderás que al ser hijo de Dios tienen derecho de su herencia y puedes pasearte en su palacio como dueño de su casa. Tercero, pues eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿No son estas unas bendiciones para nosotros? Amén. Ahora bien, para nadie es un secreto que el templo de Israel, donde estaba el arca de Dios, fue destruido. ¿Fue destruido o no fue destruido? Y no quedó piedra sobre piedra, y el arca desapareció. Hasta hoy ni siquiera saben ciertamente dónde está. ¿Cuál arca? El arca donde estaban las tablas de la ley de Dios, la ley espiritual. El arca donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y el arca donde estaba la urnita de oro, donde estaba el maná. Esa no se encuentra. Unos dicen que están aquí, otros dicen que están allá, no se encuentra. Pero lo cierto es que recordemos que el Señor dijo que no quedaría en el templo piedra sobre piedra, porque Dios iba a hacer un templo nuevo, el tercer templo. Muy importante, porque en ese tercer templo también está el arca. Recordemos que Cristo dijo que Él era el verdadero maná. También resucitó de entre los muertos. ¿Sí o no? Sí. Y sobre todo que Él tenía en su mente y en su corazón la ley espiritual, o sea, los 10 mandamientos de Dios. O sea, que el Torá de Cristo, el Torá, el pecho de Cristo, era el arca. Ahí está, en el pecho de él estaba guardado los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, que es la resurrección de los muertos, y también el maná, porque eres el verdadero maná. Disculpe, son 3 arcas. Entonces, ya vamos para esa. Entonces, pero ellos tuvieron a Dios mismo manifestado en carne y no lo adoraron ni le dieron gracia. Agarraron a Cristo y lo llevaron aún hasta la cruz. Lo crucificaron y le mataron. ¿Sí o no? Pero Dios, que tiene el poder de sobre todas las cosas, le resucitó de entre los muertos. ¿Sí o no? Así como nosotros estábamos muertos en delitos y deseos terrenales, pero ahora hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Estamos en el reino de Dios? Entonces no puedes andar aquí según la carne si estás en el reino de Dios, ¿o no? Amén. Tenemos que andar según el Espíritu y ser agradecidos con Dios. Ahora, cada uno de nosotros en particular es miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos son los ojos, otros las manos, otro el ano, otro el estómago. Pero todos tenemos en el cuerpo de Cristo, una misión. Por eso todos somos importantes para el cuerpo, ¿o no es así? Ahora bien,
ellos tuvieron a Cristo, pero le mataron. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y lo estamos prácticamente queriendo crucificar otra vez. No damos gracias, ni somos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si esto éramos ayer o éramos esta mañana al llegar aquí, desde hoy ya no lo seamos, sino que ahora seamos más agradecidos con Dios. ¿Le parece bien? Dice que hoy no pase entre vosotros lo mismo, porque aunque los judíos piden señales, señales les dio Dios en Cristo, al cual mataron en la cruz. Mire cuántos milagros hizo Cristo. Si no le creían a Cristo por él decir que era hijo de Dios, por la palabra que él decía, por lo menos por las señales debieron de haberle creído. Levantaba muertos, daba vista a los ciegos. Por Dios, ¿qué más necesitaban para creerle? Y nosotros que estamos igual, ¿qué más necesitamos para creer que esta es la gracia de Dios? No se cobra diezmo, no vengo por lo de ustedes, vengo por ustedes. Estoy buscando a los verdaderos adoradores de Dios. A ellos estoy buscando yo. A los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. A los que son agradecidos con Dios. A los que quieren amar a Dios tanto como yo creo que le pueda amar. Tenemos que ayudarnos unos con otros, apoyarnos unos con otros, pero no abusar uno del otro. Amén. Así es. Pero vemos que Dios levantó de entre los muertos como reverdeciendo la vara de Aarón, dando vida. Y hoy ha levantado el tercer templo espiritual. Está aquí el tercer templo de Dios. Entonces aquí tiene que haber un arca. Obligatoriamente. Tiene que haber un arca. Aquí el verdadero maná, que es la palabra de Dios, tiene que estar en nuestros corazones. Amén. Aquí la resurrección de Cristo no puede ser en vano. Aquí el verdadero maná es lo que tú estás comiendo hoy, la palabra espiritual, la de verdad, la que da vida. Y esta palabra es la que tienes tú que compartir, no mezclar. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Pues vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo y en medio de vosotros está lo más precioso de Dios, los 7 espíritus de Dios. Pablo, el apóstol de gracia, habla de estos 7 espíritus. Yo le he hablado varias veces de ellos. Primero, el Espíritu Santo. ¿Está en nosotros el Espíritu Santo? Sí. Amén, claro. Gálatas 4:6, Romanos 5:5. Dice que el Espíritu Santo está en vosotros. Mientras otras iglesias están diciendo, Espíritu Santo, ven a mí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo con nosotros, no debemos de hacerlo feliz. Claro. ¿Se pondrá feliz el Espíritu Santo entre nosotros si nos ve airado? No. Si nos ve peleando, si nos ve haciendo cosas indebidas. ¿No dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 que debemos de hacer morir estas cosas? O sea que como ya yo estoy en gracia y como ya Cristo murió por mí y como ya perdonó mis pecados, yo entonces voy a comer y a beber porque ya Cristo hizo todo por mí. Hermanito, usted está siendo engañado. No se trata de eso. Se trata de salvar la descendencia de Abraham, que estuvo mezclada en el mundo. Pero hoy el Señor los está llamando para purificarlo, para santificarlo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y tú no te puedes santificar mientras estás en los deseos de la carne. O sea que está bien que yo predique aquí el evangelio, pero me meta una progresión aritmética, o sea, una pea, una borrachera. ¿Estará bien? No. No podemos ser hipócritas con nosotros mismos. Si yo no hubiera tenido la dicha y el milagro de Dios de haberme transformado, yo no pudiera estar aquí entre vosotros. No fuera digno de estar aquí entre vosotros. ¿Con qué ejemplo? Llegar borracho en la congregación, drogado o fornicando, ¿estaría bien? ¿A eso es un miembro del cuerpo de Cristo? Es una hipocresía, ¿no? Claro que sí.
Entonces nosotros debemos comprender y apartar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Nosotros aquí venimos a ser celestial. Yo vengo a hablarle a tu espíritu. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbra Cristo. Amén. Amén, lo recibo. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de sabiduría. Efesios capítulo 3, versículo 10. Tenemos el Espíritu de inteligencia. Efesios capítulo 1, versículo 10. Tenemos el Espíritu de conocimiento. Tenemos conocimiento, según a los Corintios 4, 6. Tenemos el Espíritu de consejo, libro histórico de Hechos 20, 27. Tenemos el Espíritu de poder, segunda a Timoteo 1, 7. Tenemos el Espíritu de temor de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Este último espíritu, que es el espíritu de temor de Dios, es el último que se nos ha activado. Porque Dios, al hijo que ama, reprende y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, que se cumple Colosenses 3:25, donde dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Si usted hizo algo, usted lo va a pagar. Usted no quiere seguir pagando, no haga más nada que le traiga perjuicio. Usted va comprendiendo. Amén. Dentro de ti está la palabra de verdad, la palabra de vida. En tu Torah está el tesoro de Dios. Tu Torah es la nueva arca de Dios. Por eso tienes que cuidar el arca de Dios en tu casa. ¿Ves? Para que se manifiesten las bendiciones de Dios. Mantener tu santidad. ¿Ves? Evitar las palabras obscenas. Evitar sacarle la piedra al hermano. Porque siempre decimos, es que nos sacan la piedra, pero nosotros no la sacamos. No tenemos que pensar en lo que hagan los demás por nosotros, lo que nosotros vamos a hacer por los demás. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Dios ha puesto en tu corazón la fe que es en Cristo, Señor nuestro. Está la fe de Dios en nosotros. Amén, claro. Y por Él tenemos en el corazón los 10 mandamientos de Dios. La fe en la resurrección de los muertos y la verdadera palabra de vida, traída desde el tercer cielo, el paraíso, por el amado apóstol Pablo, enviado y escogido por Dios. Pues Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mire, en el mundo van a seguir ocurriendo estas cosas hasta que Cristo sea formado en nosotros. Porque lo que vamos a evitar nosotros es airar a Dios. Y si Dios no está airado, ¿qué va a pasar? La lluvia va a caer a su tiempo, los animales se van a reproducir, usted va a ser feliz porque va a tener un buen empleo, los presidentes, gobernadores y alcaldes que estén en el mundo, que son puestos por Dios, no van a venir con mala memoria, con mala mente, con maldad en su mente y en su corazón. Por eso necesitamos hacer feliz a Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios, ¿quién? Dios. Quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Nosotros morimos nuestros deseos terrenales y ahora vive Cristo en mí y en ti. De la misma manera. Amén, lo recibo. Por el poder que Dios me ha dado como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. Mire, ¿dónde están los hijos del Rey de Reyes? Amén. Entonces ustedes son príncipes y princesas de Dios, porque son hijos de un rey. Así de fácil es esto. Entonces yo suplico al Dios de la gloria y Padre de misericordia, en el nombre de su Hijo amado Cristo bendito, salud física para todos ustedes. Amén. Salud económica para todos ustedes. Que Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y le derrame hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Que el que da pan al que come y semilla al que siembra, provea y multiplique grandemente tu casa.
Yo te presento, amén, lo recibo. Yo te presento como una virgen pura a Cristo, Señor nuestro. Como la esposa inmaculada que Él se merece. Yo presento delante de mi Dios y Padre eterno a esta iglesia como la amada Madre Iglesia del Señor. Amén. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios está aquí siempre encendido. Por eso aquí no hay tinieblas, aquí no hay diablo, no hay demonios, aquí no hay nada de eso, porque donde está la luz de Dios hay libertad. Amén. Somos libres. Amén, lo recibo. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad que sí? Yo traje para la amada Madre Iglesia, ¿verdad? Estas consentidas que están aquí. Amén. Amén, lo recibo. Porque si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana usted pone algo aparte. Para cuando llegue el sábado, que nos reunimos con el Señor, no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia de Dios. Así cuando Dios dice, no, este tiene un corazón bendito porque da con alegría. Y Dios ama al dador alegre. Entonces, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, cada uno que trabajando así debemos ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Hoy llamamos también a la bendecida Valentina, ¿no? Valentina, que se le va a hacer entrega de sus lentes. Ya sabe dónde los va a ir a buscar. Hey, Abba Padre, eso te lo dio la amada del Señor. Amén. La amada del Señor, para que sepan dónde van a parar. Ya lo vamos a hacer. Entonces, Amén, permiso. Yo también traje una galleta para la amada de mi Dios. amén, Amén. lo recibo, Abba Padre. Mira, muy importante. Con los frutos de mis labios. Es Cristo. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los que somos unos solitos, porque somos un solo ser. Abba Padre, hoy alabo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Un abogado que me defiende, en un ocupado siempre en la
Señor. que yo te vengo a Te hablar, vengo a hablar, que te estate atento, atento, por favor, Dios no es una religión. 4 días más que el sol, tú te vas a la vereda, ante el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. 4 días más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. 4 días más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, que presente lo que digo, que es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Que Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar, esté atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mucha alegría, y arriba, ay arriba, y arriba, por ti querer, por ti querer, por ti querer. Yo sí soy de la gracia del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Te invito a ayudar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito, en el día de reposo. Empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente,